y amén. Bueno, hemos leído un salmo. En realidad solo iba a utilizar un versículo, pero es bueno que tengamos el contexto. Y además os pido incluso que luego lo meditéis en casa con tranquilidad y lo leáis, porque tiene muchas cosas interesantes. Pero me vino bueno, como digo, el versículo 10 concretamente es el que el Señor puso en mi corazón. El versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y esto, como digo, está dicho en un contexto cuyo título es Dios cuida de su pueblo. O sea que esto está inserto, digamos, dentro de la idea central de que Dios cuida de su pueblo. Dios está pendiente de su pueblo. Y esto es importante y clave. Y es que el otro día, no sé, me pasaron varias cosas y vi varias cosas que habían pasado en el mundo. Y es curioso cómo incluso el mundo dice frases que yo a veces me pregunto, digo, Señor, ¿se está meditando sobre lo que se está diciendo? Por ejemplo, una frase que se usa mucho es: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y bueno, esto es una gran verdad, porque además lo dice hasta la Biblia. La palabra del Señor, por boca de Salomón, el Señor dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que fue se vuelve a repetir, y lo mismo que es volverá a ser. Pero en el fondo es muy triste. Es como otra frase que me acordé: los mismos perros, pero con distintos collares. Es decir, que en realidad no cambia realmente nada. Y bueno, me acordé de muchas cosas, pero yo decía, Señor, qué triste que no se aprenda ni siquiera de la propia historia, porque si aprendiéramos de la historia podríamos aprender cosas, pero hay quien ni valora la historia. De todas maneras, me diréis, bueno, incluso, ¿qué tiene que ver esto con este versículo que acabamos de leer? Bueno, pues la segunda parte, aunque la primera es la importante, dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento. ¿Tú ves eso muchas veces? Más bien hay gente que se queja de que no entiende nada, otros se creen que lo saben todo, y hay quien, como dice el apóstol Pablo, lo que sabe no lo sabe como lo tiene que saber. Pero el problema, hermanos, y aquí entramos en la primera parte, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál podría ser el motivo de que la gente, por ejemplo, la típica frase que hemos dicho, del que no conoce la historia está condenado a repetirla? Si somos sinceros y lo meditamos un poco fríamente,
si tú no te interesas por saber, es que no te importa. Pasas. Es algo que tú dices, no, me da igual. En la vida espiritual también, hermanos, y a mí me pone esto los pelos de punta, pasa algo parecido. Los que ya lleváis algunos años en el Señor, yo por ejemplo, hermanos, por poner una cosa concreta, para ir a lo concreto y que sepamos de qué vamos. Yo no sé si alguna vez te han dado proféticamente alguna palabra a ti. ¿Se ha cumplido luego? ¿O no se ha cumplido? Yo he visto hacer muchas tonterías confiando en la primera palabra que te dan. Pues el Señor a ti te va, no sé qué, el Señor no sé cuánto. Yo conozco hasta de matrimonios concertados porque el Señor me ha mostrado que va a ser fulanito o fulanita. Y luego ha habido auténticas desgracias. Nosotros, José y yo, por ejemplo, conocemos, bueno, conocíamos porque ya murió, a un amigo y hermano en el Señor, se supone, que a ese sí que le dio una palabra de la que no hizo caso, porque el Señor le dijo, y eso me lo dijo él personalmente, no es ni la mujer ni el momento. Y él no hizo caso de lo que el Señor le dijo, y la verdad es que luego fue una auténtica desgracia el matrimonio y sobre todo los críos. Y esto, hermanos, yo no sé, a mí me turba mucho, yo no sé a vosotros. Una de las cosas que más me turba es que la gente vea cosas de estas y ni siquiera se pregunte qué pasa aquí, sino que tire para adelante, como digo yo, como si fuera un elefante en una cacharrería, va tirando todo, pero nunca se para a preguntarse. Porque, bueno, porque además Satanás esto le interesa mucho y lo aviva. Sí, porque Satanás es el padre de la mentira. Y solamente, mira, aquí el Salmo empieza diciendo, alabaré al Señor, por eso lo he querido leer todo, con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras del Señor, buscadas de todos los que las quieren. ¿Tú quieres las obras del Señor? ¿Tú estás interesado en la obra del Señor en tu vida, por ejemplo? ¿Por qué digo esto? Si tú esto lo comparas con lo que dice en Romanos capítulo 1 y 2, ahí nos dice que el ser humano no tiene ninguna excusa, porque habiendo conocido que hay un Dios porque sus obras nos hablan de Él, prefirieron incluso dar gloria a seres humanos, a animales, se hicieron imágenes del famoso becerro de oro y tal. Hoy quizás no tienen imágenes visibles, pero ¿cuál es el gran Dios de hoy? El dinero. Prácticamente el dinero lo manda todo. Pero algunos de estos, por ejemplo, sobre todo de los que tienen mucho dinero, se preguntan sobre lo que les pasa en su vida, sobre cómo van las cosas, si estaré haciéndolo bien o haciéndolo mal.
no sé de la vida de estas personas, pero a mí me da que no se preguntan mucho. Pero ¿y nosotros los cristianos? Fijaos, entrando ya más en el tema, que el versículo 10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cómo se come esto? Porque podríamos decir, bueno, sí, ¿a qué se refiere? ¿A estar ahí todo compungido, temeroso, con un miedo metido en el cuerpo y ya está? ¿A eso se refiere? Bueno, también sobre el temor de Dios se ha escrito mucho. Algunos le quitan hierro, quiere decir, bueno, es un temor reverente, y otros se callan, no saben qué decir. Hermanos, yo creo que usemos la lógica. No, vamos a ver. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú tendrías que tener miedo de verdad. Porque vas a sufrir un castigo, y si tú conocieras a Dios, tú sabrías que Dios, cuando dice algo, lo cumple. Lo que pasa es que como no le tienes miedo al Señor, pues vives de la manera que vive y te crees que vas a salir haciendo lo que te dé la gana, y estás muy equivocado. Pero el que está en el Señor, evidentemente, no tiene este miedo. Tiene otra clase de miedo porque ya conoce a Dios, ya sabe que Dios es recto, justo y misericordioso. Pero hay un temor que sí tiene el que verdaderamente conoce al Señor. Y es que sabe que Dios es la verdad y que no puede encontrar a Dios en la mentira, y que su palabra es recta, cabal y se cumple. Entonces, el que está en Cristo, el que está en el pacto con Dios, el nuevo pacto en Cristo, sabe que la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, por un lado, están con él, pero también sabe que Dios no puede dar por inocente al que es culpable. Y sobre todo, porque eso va por otro lado, al hilo de lo que estamos hablando hoy, sobre todo sabe que su vida no puede ser edificada sobre la mentira, porque Dios es la verdad. Entonces, el que está en Cristo no se conforma con la primera explicación que le dan de las cosas, con cualquier ni doctrina, que hoy hay toda clase de doctrina también, incluso en las iglesias. ¿Por qué? Porque si tiene verdadero temor del Señor, ese temor le lleva a buscar la verdad, a amar la verdad. ¿Por qué? Porque se toma la palabra de Dios en serio, porque se toma en serio a Dios. Y sabe que Dios no le va a mentir. Entonces eso le lleva a una actitud diferente de la demás gente. Porque la demás gente, como he dicho antes, ni siquiera se pregunta por qué me ha pasado esto. Aun cuando hay ejemplos en la historia, a veces a montones. Y la sociedad, el otro día hablaba con alguien, realmente
realmente hagamos un examen frío, quitando que la ciencia se ha aumentado, que antes se hacían los caminos a pie y que ahora podemos usar un coche o un tren o un avión, ¿en qué ha avanzado la sociedad, el ser humano? ¿Está mejor? ¿Estamos más equilibrados, más felices? ¿La sociedad va mejor? ¿Y hay alguien que se pregunte cuáles son las causas? Parece que no hay muchos. Y lo que es más, la mayoría no parece importarle que haya ni causa ni... Bueno, la vida es así, tiro para adelante. Mientras no me pillen, hago lo que me dé la gana. Por eso el Señor, y ahí veis cómo toda la palabra de Dios concuerda, el Señor dice, yo he venido a dar testimonio a los que aman la verdad. El que es de la verdad, ese me busca. En otro sitio dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trayere. ¿Qué está diciendo ahí Jesucristo? Tú no puedes ir a Cristo directamente. No. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué? Porque hay una condición previa, que tú quieras la verdad. Cuando tú quieres la verdad, tú buscas y no te conformas con lo externo. Estás en una actitud permanente de querer discernir lo que es de Dios de lo que no lo es. Y el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, te va a guiar. No sé el caso de los que estáis aquí, pero yo he conocido más de un caso, y José también, de gente que se ha convertido y al convertirse dice, es que yo me entregué al Señor tal, y a lo mejor no estaba ni sabía lo que eran las iglesias ni nada, pero me pasó esto, después aquello, como que el Señor lo fue guiando hasta que tropezó con una iglesia en la que se reúne. Eso no hubiera sido posible si esa persona no está buscando cada día de Dios. Entonces veis cómo la palabra de Dios es exacta. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero ese es el principio. Cuando tú tienes verdadero respeto, verdadero temor a ese Dios y te tomas en serio a Él y a su palabra, tú ahí empiezas un camino, porque empiezas a querer averiguar. Y luego la gente se confunde mucho y por eso también se critica tanto la palabra del Señor, y se confunden muchos con la palabra del Señor. Por ejemplo, lo que he dicho antes, cuántas falsas profecías se han dado por ahí y la gente se lo ha creído y a veces se han hecho auténticas barbaridades. Cuántas cosas jugando con la palabra del Señor se han hecho mal y se han justificado. Y claro, todo eso además, lo más triste para mí, incluso hoy en día, es que hay gente a la que no parece preocuparle. O quiere averiguar las cosas, por ejemplo, tú tienes una idea de algo, cada uno tenemos la nuestra. Una idea, por ejemplo, de lo que tiene que ser la justicia, de lo que tiene que ser el amor. Pues yo no estoy de acuerdo, no sé qué. Vale, pero esa es tu opinión. Ahora, tú a veces incluso cuando alguien
y esto cada vez pasa más, porque cada vez yo creo que en la sociedad se ama menos la verdad. Cuando alguien te confronta, tú dices, pues esto no puede ser, esto no le hago ni puñetero caso. O como dije hace unos domingos, todos usamos nuestros criterios, nuestra voluntad, como un filtro a la hora de recibir las cosas. Normalmente buscamos, incluso en Internet, lo que nos gusta, lo que cuadra con nuestras ideas. Y así vamos siempre, normalmente. Pero claro, ese filtro hace que tú solo percibas cosas que solo cuadran contigo. Y claro, a veces tú te crees que estás en la verdad por eso. Y si hay algo que no te cuadra, lo desechas. Pero claro, esto hace que se cumpla lo que dicen los refranes. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y esto choca con lo que dice aquí. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Pero fijaos que las dos palabras clave es entendimiento y practican. No dice saben o conocen los mandamientos, sino el entendimiento es para los que lo practican. Y esta es la clave en lo que hoy quería insistir. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero el crecimiento en la sabiduría, en el entendimiento, ¿cómo se hace? Tú has empezado un camino. La Biblia, en contra de lo que la gente piensa, la Biblia sigue el método científico. Tanto que está denostada la Biblia. Eso es un cuento de hadas, eso ya está pasado de moda, eso lo han escrito los hombres. Claro. Y la gente se queda con eso incluso y se queda tranquila. ¿Por qué? Porque no se va a poner a averiguar. Ni siquiera históricamente. En el fondo, la mayoría yo creo que no le interesa descubrir la verdad de la Biblia. En todo caso, lo que le interesa es rebatirla o sacarle fallos, sacarle defectos para poder justificarse a sí mismo y decir, ¿veis? La Biblia es el libro más atacado, yo creo, en toda la historia. El que más molesta, el que más veces ha estado prohibido y en más sitios. ¿Por qué quieres prohibir un libro? ¿Qué va a hacer un libro? Claro que lo prohíbo. Satanás va, cuando no lo puede desvirtuar, cuando no lo puede enfangar de alguna manera, lo prohíbe. ¿Por qué? Porque sabe que esto no son solo letras, que hay un poder detrás y un poder que puede cambiar a la gente, que cambia el corazón de la gente. Y cuando a él no le interesa, lo prohíbe. Como fue en la Unión Soviética, como está pasando en China, que quieren hacer una Biblia, no sé si ya la habrán hecho, una Biblia que no sea la Biblia, que sea lo que el Partido Comunista Chino quiere que diga. Y como pasa con, los testigos de Jehová, ya sabéis que ya han cambiado varias cosas en su Biblia. Ya sabéis que hay una Biblia feminista, que hay una Biblia LGTBI, y vete tú a saber qué más cosas puede haber. ¿Por qué? Porque coger la Biblia tal como está no interesa. Hay peligro ahí. Yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y en esa lucha estamos, hermanos.
Ahora, ¿por qué digo que la Biblia sigue el método científico? Antes he dicho, cuando te han dado una palabra, ¿se ha cumplido? ¿Sí o no? Hay un versículo en la palabra del Señor que dice, cuando un profeta diere un mensaje en mi nombre, verificad si lo que dice se cumple. Y si no se cumple, no le tengas ningún respeto ni ningún temor a ese profeta, porque sencillamente no ha hablado en mi nombre. Porque el que habla en mi nombre de verdad, lo que dice se cumple. Fijaos qué sencillo. Cuando os dan una interpretación de alguna parte de la Biblia, la que sea, si no se cumple, ¿tú cómo te lo tomas? Si no se cumple, yo creo que hay una cosa clarísima. Esa doctrina, ese mensaje, esa interpretación no puede ser de Dios. A lo mejor incluso el que te la ha dado estaba equivocado, yo no voy a juzgar a la persona, pero el mensaje, si no se cumple, no es de Dios. Por eso digo que la Biblia sigue el método científico. ¿Cuál es el método científico que ya hoy tampoco interesa? Prueba y error. Comprobar lo que sea. ¿Y qué dice el versículo del Salmo que hemos leído? Buen entendimiento tienen los que practicar. Ese es el problema, que a veces solo nos quedamos a nivel teórico, en el mejor de los casos. ¿Tú quieres saber si funciona la palabra de Dios? En lugar de discutirla y ver y examinar y tal, ¿por qué no la pones en práctica? Prueba a arrepentirte, prueba a poner tu confianza en Jesucristo y a ver qué pasa. No, eso no. Vamos a discutir, no hace mucho puse un ejemplo que creo que es bastante significativo. Se me ocurrió porque precisamente meditando también algo en este tema. Imagínate en una de estas clásicas películas en las que, por ejemplo, han robado al hijo de una pareja, ¿no? Y la pareja está preocupada, ay, hijo lo han secuestrado, ¿qué va a pasar y tal? Recibe una nota con recortes de periódicos diciéndole, si usted quiere ver a su hijo, vaya a tal sitio, a tal hora y deje ahí la típica bolsa, por ejemplo, de dinero, de $1 millón, de lo que sea, ¿no? La típica, yo creo que casi todos hemos visto alguna película de este tipo. Y entonces tú coges el mensaje y quieres saber si eso es verdad. Y entonces contratas un equipo de científicos, historiadores y tal, por favor, examinarme las letras del periódico, a ver si examinando estas letras y tal podemos averiguar si este mensaje dice la verdad o no dice la verdad. Y llamas a la policía, al FBI, se ponen allí sesudamente a ver este periódico, esta letra es del periódico este, no sé qué, pero no sabemos la fecha, de qué fecha puede ser, a ver si sabemos de todos los ejemplares, y te puedes volver loco y sacar multitud de conclusiones. Pero sinceramente, ¿tú crees que así vas a averiguar si lo que dice la nota es verdad o no? Y aunque lo supieras, de las muchas explicaciones, una fuera, bueno, pues sí, es verdad, ¿de qué te va a servir eso?
¿Cuál sería la lógica? Sin saber las letras. Ir al sitio, a la hora y ver al menos qué pasa. Y entonces averiguarás. Es decir, tienes que poner en práctica, tienes que comprobar. Con la palabra del Señor pasa igual. Hay cosas. Bueno, yo creo que lo fundamental, por lo menos, la mayoría de las cosas es practicando, verificando con los hechos lo que es de Dios y lo que no lo es. En otro sitio nos dice la palabra del Señor, a la ley y al testimonio. Al que no diga conforme a esto es que no le ha amanecido, creo que está en Isaías. ¿Qué nos está diciendo el profeta? Que tú tienes que verificar la ley con el testimonio. Y cuando hay algo que no lo tienes claro, tienes que esperar y ver lo que el Señor va a hacer. Y el Señor te irá dando luz. Y conforme tenga más luz, tu entendimiento crecerá. Pero lo que desde luego no puedes aceptar nunca, y es lo que más me preocupa, porque hay gente que da por hecho ciertas cosas, ciertas doctrinas, como si ya fuera lo mismo que le pasa al mundo. El mundo ya da por hecha la teoría de la evolución, pero ni mucho menos está comprobado científicamente. Pero por eso decía antes que el problema es que hoy la ciencia ni siquiera tiene en cuenta. El otro día escuché una conversación muy interesante de un pastor que le preguntaban por la existencia de Dios y la ciencia y le supo contestar muy bien. Dijo, mire usted, la evidencia científica conduce a Dios, señala a un Dios. Pero claro, la gente no lo quiere aceptar. La gente dice, bueno, le pone pegas y tal, y dice, bueno, es que ustedes lo solucionan todo con decir que un Dios hay. Digo, bueno, y será mejor explicación incluso que la explicación de decir que de la nada, donde no hay nada, ha salido esto, o que hay cosas mágicas que se suceden. Pero bueno, la gente, vuelvo a decir, se cree que está demostrado a ciencia cierta y no está demostrado. Es más, en el mundo científico hoy, que yo me llevé una gran sorpresa una vez leyendo unos comentarios también, probablemente en el mundo científico hay más gente que cree en Dios que atea. Pero este pastor decía, el problema de la existencia de Dios no es un problema científico. A través de la ciencia puedes llegar a Dios. El problema de la existencia de Dios es un problema moral. Porque si yo admito que hay un Dios, entonces admito que Él me va a exigir moralmente a mí un determinado comportamiento. Y eso es lo que yo no quiero. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo nos situamos nosotros y qué va a ser de nuestra vida? Yo quiero verdadero entendimiento. El Espíritu de Dios te va a dar verdadero entendimiento. Pero tampoco te vuelvas loco, vuelvo a decir. Ve a lo práctico. Pon la palabra de Dios en tu vida en marcha.
practica la palabra de Dios. Porque el solo practicar y ver el resultado de tu práctica, solo eso te va a dar entendimiento y discernimiento. Porque cuando tú veas en tu vida qué cosas funcionan, cómo funcionan y de qué manera, y qué cosas no funcionan o se tuercen o no funcionan como tendrían que funcionar, a través de tu propia experiencia solamente el Espíritu Santo te va a hacer ver cosas. Y crecerás y poco a poco añadirás. Pero tú tienes que practicar, tú tienes que verificar. Y sobre todo lo que más me preocupa en los tiempos que vivimos es no te dejes llevar por lo primero que escuchas ni por cualquier explicación, incluso aunque te convenza y aunque te guste. Tenlo siempre todo a la luz de la palabra y del testimonio de Dios. Testimonio, ¿qué es un testimonio? Contar la realidad. Y la palabra es clara. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú quieres saber si eres un hijo de Dios auténtico. Tú quieres saber si estás anclado de verdad en la roca que es Cristo. Solo hay una forma. Que el Espíritu Santo con los hechos, con la realidad, te dé testimonio, te confirme. Ese es el camino de la verdadera fe. La verdadera fe ni es irracional, ni es una locura, ni nada. La verdadera fe se basa en hechos, se basa en realidades. Que lo que tenga que venir todavía está en el aire, sí, pero yo no me baso para esperar lo que va a venir en una ilusión. No me baso en algo teórico simplemente, porque los hechos, incluso la muerte de Cristo y otras muchas cosas, son comprobables. Se puede comprobar que ocurrieron. Entonces, Dios no nos pide una fe loca, irracional. Dios nos ha dado testimonio para que en base a ese testimonio, es decir, en base a esas pruebas, nosotros aceptemos por la fe que Él nos ama y que nos va a llevar a algo mejor. Eso sí lo aceptamos por la fe, pero no a lo loco. Yo tengo realidades sobre las que basar mi fe. Y eso por no decirte el hecho de que Cristo no está muerto, está vivo y está presente en nuestras vidas. Por eso dice aquí que el que practica los mandamientos, el que de verdad se toma en serio a Dios y practica, lo va a haber comprobado en su vida la realidad de Dios, la realidad de Cristo. Así que, hermanos, os animo a dos cosas. Tened esa actitud de temor reverente y de practicar la palabra de Dios, y eso os guardará de caer en trampas del enemigo, de caer en engaños, de caer en doctrinas que no son de Dios. Y tened siempre como guía su palabra. Amén.